Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Una sociedad enferma con enfermos se cría desde las instituciones públicas corruptas, cómplices de la dejadez familiar, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la serie matemática epsilon o la tendencia según una cantidad de términos. Aquí vemos entonces cómo se genera esta serie matemática epsilon a través de la fórmula 1 más x sobre 1 factorial más x a la n sobre n factorial. Se plantea la solución en un programa de 41 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería es una librería general de Objective-C. Esta librería permite hacer uso de muchas funciones, entre ellas efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Como Objective-C es derivado del lenguaje C, es compatible con este lenguaje y con C++, por eso se pueden también importar librerías de estos lenguajes. Ya entonces tenemos la librería, que es un contenedor de funciones. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos, reutilizando y estandarizando el código fuente y permitiendo crear programas más flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Imagine entonces que usted necesite solucionar el problema de crear salas de computador, ¿sí? Entonces usted deberá crear una clase sala. Esa clase sala va a tener atributos. ¿Cuáles son los atributos? Puede ser el número de la sala, la cantidad de computadores y la referencia o el ancho, el alto, etcétera. Y va a tener comportamientos también. ¿Qué comportamientos puede tener una sala? Reserva de equipos, estado de algún equipo, estado de la sala, cancelación de turnos, etcétera. Observa entonces que con atributos y comportamientos se pueden solucionar problemas y luego simplemente es crear objetos que den vida a esa clase sala y que permite entonces crear varias salas y que permitan luego hacer uso de los equipos, etcétera. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se indica la estructura general de un objeto y en la implementación se programan los métodos del objeto o se implementan los métodos. Entonces un método es lo mismo que un comportamiento y los atributos son las variables. Para proyectos amplios que necesiten acceder continuamente a una clase es necesario o es mejor declarar o crear un archivo aparte con extensión .h en donde se programe toda la interfaz y otro archivo con extensión .m en donde se programe toda la implementación y luego estos archivos se importan desde la clase que los invoca. En este caso todo el archivo, toda la interfaz, la implementación y el main está en un mismo archivo, ya que es una clase ejemplo. Aquí entonces vamos a ver la interfaz en la línea 6 a 8. Entonces la interfaz va entre las directivas @interfaz y la directiva de finalización del compilador @end. Entonces luego de la interfaz se indica el nombre de la clase, en este caso sobrepasar valor serie matemática epsilon, seguida de dos puntos, seguida de la referencia a la clase principal o una de las clases madre de Objective-C, que es NSObject.
Y es aquí entre llaves en donde se van a declarar las variables de instancia o se van a declarar los atributos de la clase. Aquí recuerde que estos atributos serán accedidos desde cualquier método de la implementación. Pueden acceder a estos atributos. Por eso el programador es quien debe saber muy bien cuáles atributos van a ser los de la clase, cuáles se van a instanciar como variables generales. Aquí vemos que declaramos como atributos generales o globales la X, numerador, acumulador y la variable C. La variable C y la variable X son de tipo entero. La variable X en este programa funcionará entonces para hallar cada término del denominador de la serie que vamos a generar. La variable C entonces servirá para el denominador, ¿sí? Y de este modo se permite calcular el factorial de cada denominador. La variable C se va incrementando de uno en uno. La variable numerador va actualizando entonces el factorial, ¿sí? Va actualizando el factorial del denominador, va acumulando el factorial, y la variable acumulador lo que hace es acumular cada término, ¿sí? Entonces con C se actualiza el denominador, con numerador se calcula el factorial y con acumulador se acumula cada término, hallando así la suma. Ya tenemos las variables globales, vamos a generar o a declarar en los métodos de esta clase. Esta clase solo tiene un método que se llama ejecutar. Para declarar métodos, entonces lo que se hace es primero indicar el nivel del método. En este caso menos indica que es un método de instancia. Para métodos de clase sería el símbolo de suma. Luego el tipo de retorno de la función. En este caso se retorna void, o sea no hay retorno, un retorno vacío de datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, se puede indicar cualquier nombre. Recuerde que en Objective se van a usar funciones, ya que hay un dato que se retorna, ¿sí? No un conjunto de datos. Luego dos puntos y luego las variables o los argumentos que recibe en la función. Esta función ejecutar, observe, va a recibir un parámetro que se llama tope. Si hubiesen más parámetros que recibe la función, cada uno va separado por 2 puntos. Esa es la notación, no va separado por coma, sino por 2 puntos. Y ya sabe que cada parámetro tiene un tipo de dato y un nombre de variable local que recibe valor cuando sea invocada la función. En este caso, tope es la variable que va a recibir el valor de tipo entero que envíen cuando invoquen a ejecutar. Y así declaramos la función ejecutar. Ya está lista la interfaz. Vamos a programar los métodos, en este caso el método de ejecutar. Eso se hace en la implementación. La implementación va entre las líneas 10 a 27, va entre las directivas @implementation y la directiva de finalización @end del compilador. Lo primero que se hace en la interfaz, en la implementación, es importar la interfaz para saber así que ya los métodos fueron declarados. Es decir, aquí en la implementación ya el compilador sabe cuánto pesa los objetos o la clase del programa, pues ya se declararon los atributos y métodos. Entonces en la implementación en la línea 11 a 17 vemos que se programa el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase en Objective. Este constructor entonces no es necesario declararlo. Y aquí vamos a inicializar las variables de instancia o las variables globales o los atributos de la clase, o sea los que se declararon en la línea 6. Aquí vamos a inicializar en la línea 14 entonces el acumulador en 0, el numerador y la variable c en 1. Estas variables deben ser inicializadas ya que la función epsilon genera o empieza desde 1 y la variable acumulador ya sabemos que debe tener un valor inicial para poder
hace referencia inicialmente a ella. Ya se inicializaron las variables en el constructor. Vamos ahora a programar el método ejecutar entre las líneas 18 a 26. Entonces este método, observe que tiene el mismo prototipo a como fue declarado en la línea 7. En este caso no termina con punto y coma, sino con llave. Y entre llaves de apertura y de cierre de la línea 26 va toda la lógica de la función. En este caso, en la línea 20 a 25 está la función de método ejecutar, o sea, la programación del método ejecutar. Observe entonces que este método recibe una variable de tipo entero llamada tope. Esta es una variable local, ¿sí? No es un atributo de la clase, sino que es una variable local que se puede usar. Le invitamos a visitar la tutoría serie matemática Epsilon en Turbo C para que mire detalladamente línea por línea cómo funciona este pequeño código. Aquí está entonces líneas 20 a 25 explicadas en Turbo C. Básicamente la programación es la misma, lo único que cambia es que en Turbo C se usa fprint para mostrar información por pantalla. En Objective-C se usa NSLog, que hace parte del entorno de programación de Objective-C. NSLog es muy similar a fprint, solo que acá, antes de hacer referencia a una cadena de texto, se debe usar el arroba. Y el resto es muy similar. Así entonces, en un ciclo vamos generando la suma de los términos de la serie matemática Epsilon. Ya tenemos la clase programada, la clase de sobrepasar valor serie matemática Epsilon. Ya tenemos la interfaz y la implementación. Ahora, para crear los objetos que permiten invocar los métodos de esta clase, eso lo hacemos en el main. Entre las líneas 29 a 41, recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main lo primero que se va a hacer entre las líneas 31 a 33 es pedir al usuario que ingrese el valor de x. Ese valor de x va a ser el tope que recibe la función ejecutar, ese valor inicial que recibe. Y entonces en la línea 35 lo que vamos a hacer es instanciar un objeto de la clase sobrepasar valor serie matemática Epsilon. En realidad aquí se está creando un puntero o un apuntador a un objeto de la clase sobrepasar valor serie matemática Epsilon. Entonces se instancia de la siguiente manera: en la línea 35 se pone el nombre de la clase tal cual como fue definido en la interfaz, luego asterisco y luego el nombre del apuntador. En este caso obj es el apuntador de la clase sobrepasar valor serie matemática Epsilon. Para instanciar este apuntador a un objeto que apunte a un objeto de la clase, entonces vemos que se invoca la función alloc, que reserva la memoria dinámica para el objeto, y se invoca init, que es el constructor de la clase, y así queda obj como un apuntador, un valor por referencia que apunta a un objeto. Ya se puede usar con este apuntador, podemos invocar cualquier método de esta clase. Observe la notación en Objective-C, que es de corchetes para el uso de invocar funciones. Entonces en la línea 37 vamos a invocar la función ejecutar. Entre corchetes entonces primero se indica el nombre del apuntador, en este caso obj. Luego el nombre de la función que se va a invocar, o sea ejecutar. Y luego los parámetros. Cada parámetro va separado por 2 puntos. Esa es la notación infijada que usa Objective. Aquí solo se envía un parámetro, o sea una variable x. Y entonces el método ejecutar o la función ejecutar recibirá en la variable tope el valor de x. Así entonces invocamos esta función que da solución al problema. Se pueden crear muchos objetos que creen la tendencia de la serie epsilon de distintas formas según el valor de x. Y así se da solución entonces a este problema. Por último, en la línea 38, relays es un método que es invocado también, que permite eliminar memoria dinámica creada. Este método va al finalizar cada programa. Aunque Objective tiene su propio manejador interno de memoria dinámica que se encarga de eliminar la información usada.
Esta fue la tutoría del ejercicio crear un programa que permita generar la tendencia de la serie matemática Epsilon. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google